Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 10 de septiembre del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo, ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y todos los otros, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 10 de septiembre del 2017. En esta misa se nos habla de la corrección fraterna. ¿Qué significa corrección fraterna? Al ser todos hijos del mismo Padre, pasamos todos a ser hermanos, y por lo tanto, todos somos responsables, unos de otros. Lo que pasa es que a veces nos llega del síndrome de Caín. En el libro del Génesis 4:9, nos relata que Dios le preguntó a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió Caín: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Así sucede con muchos católicos en la actualidad, que viven una religión exclusivista, egoísta, llena de indolencia, donde no les importa la salvación de los que les rodean. En la primera lectura Dios nos hace responsables de comunicar a los que nos rodean la palabra que escuchamos de Dios, para anunciarles y denunciarles, bajo pena de por callar, no solo permitir que se condenen los demás, sino también nosotros mismos por cobardes. En la segunda lectura, nos dice que todos vamos a ser juzgados por nuestra capacidad o incapacidad de amar a nuestro prójimo. Y en el Evangelio se nos dice que una de las mejores formas de amar, es la corrección fraterna, independientemente que el otro la acepte o no. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Ezequiel. En esta primera lectura, el profeta Ezequiel nos recuerda que nuestra misión es ser luz para el mundo. Cristo nos comunica a través de su palabra, el conocimiento del bien y del mal, para que a su vez nosotros transmitamos estos conocimientos a nuestros hermanos y evitemos que caigan en la cárcel de pecado y en la condenación de sus almas. Por eso el Señor nos dice en esta lectura: cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte.
Esta lectura reafirma lo que vimos el domingo pasado. El anuncio del Evangelio va de la mano con la denuncia. Y la denuncia y el anuncio del Evangelio no solo es responsabilidad de los sacerdotes, de las monjas, de los catequistas, de los profetas, sino de todo católico bautizado. El mayor acto de amor a una persona, es decirle la verdad, y el peor acto de no amor, es seguirle la corriente. Y curiosamente lo evaluamos al revés. Normalmente a la persona que nos dice nuestras verdades la consideramos nuestra enemiga, y en cambio, a la persona mentirosa, que nos da por nuestro lado, le llamamos amiga. Un católico que no denuncia, ni anuncia el Evangelio recibido, comete el más grande pecado de omisión, y un católico que únicamente anuncia el Evangelio, pero no denuncia el mal, comete pecado de colaboración. A Cristo lo crucificaron no por anunciar el Evangelio, sino por denunciar a los fariseos, escribas, maestros de la ley y sacerdotes su pecado, su hipocresía. Muchas personas no entienden que el mensaje de salvación no solo se da a través del anuncio del Evangelio, sino también a través de la denuncia. Recuerdo a una compañera de trabajo, que un día vino muy enojada a comentarme, cómo con un sacerdote le había puesto una regañada tremenda, cuando se fue a confesarse. Al preguntarle cuál había sido su pecado, ella me respondió: yo no hice nada malo, solo acompañé a mi amiga a que abortara. ¡Ojo! Tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata. Si esta compañera de trabajo no hubiera acompañado a su amiga a abortar, a lo mejor esta amiga nunca hubiera abortado. Muchos católicos no solo nos quedamos callados cuando vemos a nuestro hermano vivir una vida de pecado, sino que muchas veces hasta les ayudamos o les apoyamos en su vida de pecado, compartiendo con ello también la culpa. Existen 3 tipos de pecados: el pecado mortal, el pecado venial y el pecado de colaboración. El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos. Participando directa y voluntariamente. Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. No revelándoles o no impidiéndoles cuando se tiene obligación de hacerlo. Protegiendo o alcahueteando a los que hacen el mal. No denunciándoles el mal que están haciendo. ¿Cuántas veces por miedo nos hemos callado ante el mal del otro? A pesar de que ese mal nos está afectando directamente a nosotros. Por ejemplo, el esposo prepotente que insulta, golpea a la esposa, y ésta se queda callada, y no le dice que no tiene derecho de hacer eso, no lo denuncia a las autoridades, no se defiende, no hace nada. Recuerda, que los males, son como la bola de nieve, con el tiempo se hacen cada vez más grandes. Si tú no detienes la bola de nieve a tiempo, cuando es pequeña, cuando crezca te va a aplastar. Si la esposa que ha sido golpeada, desde el primer momento no le pone un hasta aquí a su marido demandándolo, volverá a hacerlo una y otra vez. Dice un dicho que el valiente vive, hasta que el cobarde quiere. El profeta Ezequiel nos dice en esta primera lectura: en cambio, si tú amonestas al malvado para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. O sea, que, si denunciamos y el otro no hace caso de nuestra denuncia, el otro se condena, pero nosotros salvamos nuestra alma. Esto significa, que nosotros debemos denunciar el mal donde quiera que lo veamos, nos escuchen o no, primero buscando salvar al otro y segundo buscando nuestra propia salvación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Levítico capítulo 19, versículo 17. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muchas veces, cuando vemos a alguien actuar de manera incorrecta, simplemente nos molestamos, nos enojamos, a lo mejor hasta lo comentamos con alguien más, pero nunca se lo decimos a la persona que está actuando mal. Entonces, ¿cómo la persona va a saber que eso que está haciendo está mal? Si yo sin darme cuenta, puse mi pie sobre el tuyo, aplastándote un dedo, y tú no dices ni siquiera, "Ay", yo jamás me voy a enterar de mi falta y tampoco voy a tener la oportunidad de enmendarla. Si yo veo que alguien va caminando hacia un pozo y no le digo, "Ojo, cuidado, hay un pozo adelante", sería tanto como yo haber arrojado a esa persona al pozo. De igual manera, si nosotros vemos que el otro anda mal y no se lo decimos, el otro se condena, pero nosotros también, por no habérselo dicho. ¿Te gustaría que alguien viendo a tu hijo correr un peligro de muerte, no se lo advirtiera y debido a ello tu hijo saliera lastimado o muerto? Tampoco a Dios le gusta que nosotros viendo a sus hijos en peligro, no les advirtamos y por ello salgan lastimados o perezcan. Es nuestra responsabilidad a los que tenemos luz, a los que vemos, de guiar a los que están a oscuras y a los que están ciegos. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si somos luz, alumbremos. Pero en esta lectura, se nos dice que corrijamos con espíritu de bondad. ¿Esto qué significa? Que lo importante, no es tanto qué digo, sino cómo lo digo. Lo primero que se debe hacer antes de corregir a una persona, es perdonar a la persona que se va a corregir, para que la denuncia, en lugar de ser un desquite de coraje, lo que vendría a lastimar al hermano, venga a ser una enseñanza constructiva, que le indique al otro, cómo hacer las cosas bien. Yo creo que, en este mundo, no existe gente mala, más bien existe mucha gente, que no sabe cómo ser buena porque no hay nadie que les enseñe, que les muestre, cómo ser buenos. Por eso la corrección, aparte de que tiene que ser hecha con mucho amor, también debe ir impregnada de enseñanza. No basta decirle a la persona que está haciendo las cosas mal, hay que decirle y enseñarle cómo hacer las cosas bien. Hay que corregir a los demás, como nos gustaría que nos corrigieran a nosotros mismos. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengas paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Corregir a los demás es procurar el bien de los demás. Pero desgraciadamente, muchas personas no lo entienden así. Creen que cuando uno los reprende, es que les está atacando. Qué trabajo cuesta recibir a veces la corrección, y qué trabajo cuesta entenderla como un acto de amor del que me está corrigiendo. Dios nos dice en Apocalipsis 3:19, yo corrijo y reprendo a los que amo. La corrección es una manifestación de amor, de cuidado, de enseñanza e instrucción. Y el que no se deja corregir, jamás aprenderá a hacer las cosas bien, y siempre se la pasará estancado en donde mismo, echándole la culpa a los demás de todo lo que le pasa. Les voy a compartir un chiste que me llegó por medio del correo electrónico. Un hombre va conduciendo un carro por una avenida. Una mujer va en la misma avenida, pero en sentido opuesto. Al cruzarse, la mujer baja el vidrio y le grita: «¡Burro!». El hombre inmediatamente baja el vidrio y le responde: «Tarada». Cada uno continúa su camino, pero el hombre, va sonriendo por la respuesta dada, al girar en la primera curva, choca con un gigantesco burro tirado en medio de la avenida. Moraleja de la historia: los hombres nunca entienden lo que las mujeres quieren decir. Bueno, este es un chiste, pero tiene que ver mucho con lo que estamos hablando.
La mayoría nunca entendemos lo que nos quieren decir las personas que nos corrigen, la mayoría de veces recibimos las correcciones como insultos, regaños, nos enojamos, nos llenamos de orgullo y soberbia y no aprendemos la lección, hasta que nos va como en feria, nos damos cuenta que el que nos corrigió, quería evitarnos todo eso que pasamos, y que si hubiéramos escuchado la corrección a tiempo, no habríamos sufrido tanto, y de balde. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. En esta segunda lectura se nos da la clave para salvarnos. ¿Cuál es esa clave? El triángulo del amor. Primero, escucha a Dios, para que experimentes su amor, su misericordia y puedas llegar a amarlo sobre todas las cosas. Luego, a través del amor de Dios, aprendes a amarte a ti mismo, y amándote a ti mismo con el amor de Dios, puedas amar a tu prójimo como Dios te ama, y amando a tu prójimo, Dios reciba tu amor. En esta lectura, Pablo nos invita a no tener con nadie ninguna deuda, más que la del amor. Qué hermoso sería vivir así. No habría conflictos, problemas, envidias, ni guerras, todo sería paz, armonía, concordia y felicidad. Pero eso no le gusta al diablo, por eso, ha llenado al hombre de resentimientos, de rencores, de odio, para que unos con otros, vivamos endeudados de odio, venganza, violencia y agresión. La clave está, en primero dejarnos amar por Dios. ¿Cómo dejarnos amar por Dios? Cuando nos abrimos a su perdón, a su misericordia, confesando nuestro pecado, cuando le escuchamos, cuando nos dejamos corregir, salvar, sanar, liberar, abriéndonos a la misericordia de Dios. Solo así, podemos aprender a aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. San Pablo nos recuerda que para amar a los demás, debemos amarnos primero nosotros mismos, por eso nos dice que toda la ley, se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo no me amo a mí misma, pobre de mi prójimo. Imagínate, si yo me caigo gorda, no me puedo ver ni en pintura y me la rayo sola, ¿cómo le va a ir a mi prójimo, si lo amo como a mí mismo? Qué importante entender este mandamiento. Existe mucha gente que se dedica a amar a Dios, y a los demás, pero que no se preocupa por amarse a sí misma. Y aquí tenemos que recordar que el orden de los factores altera el producto. Primero tengo que amar a Dios, luego a mí mismo y luego al prójimo. ¿Cómo saber si me amo a mí mismo? Muy fácil. Piensa en estos momentos: me gustaría que mi hijo, mi hija, llevara la misma vida que yo llevo, se dejara tratar como yo me dejo tratar, tuviera las mismas amistades que yo tengo, viera los mismos programas que yo veo, etcétera, etcétera. Si tu respuesta es sí, felicidades. Te estás amando. Pero si tu respuesta es: ¿qué harías algunos cambios? ¡Ojo! En donde le harías algunos cambios a la vida de tu hijo, ahí debes empezar por hacer los cambios en tu vida, para empezar a amarte. Porque tu primer hijo, eres tú mismo. Yo no le puedo confiar a mi hija mayor, el cuidado de mi hija menor, si ella no sabe cuidarse ella misma. ¿Cómo se te puede confiar el cuidado de una familia, si no sabes cuidarte a sí mismo? Yo empiezo a amarme, cuando acepto la corrección y empiezo a corregirme y a dejar que por medio de la corrección, me enseñen Dios, el mundo, los demás, a ser mejor persona. Y de esa manera, poder yo el día de mañana, enseñar a otros, a través de la corrección fraterna, a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene, dice un dicho, y tú no puedes enseñar a tus hijos a amar, si tú no sabes hacerlo. Si yo no sé inglés, si yo no sé tocar guitarra, no voy a poder enseñar a mis hijos y a los que me rodean. Si yo no sé amarme, no sé ser feliz, ni sé tener paz, pobres de mis hijos y pobres de los que me rodean, porque les voy a enseñar lo único que sé hacer.
Lastimarme, dañarme, herirme, deprimirme, hacerme infeliz, quejarme de todo, renegar de todo y echarle siempre a los demás la culpa de lo que me sucede. Luego muchos padres de familia se preguntan por qué mis hijos son así. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron muy buen maestro, a ti. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos, ahí está toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mejor manera de amar al prójimo, como a mí mismo, es tratarlo como a mí me gustaría que me trataran. El día que tú seas capaz de decirle a tu pareja, a partir de hoy, trátame como yo te trato. A tus hijos, a partir de hoy trátenme como yo los trato. A tus padres, trátenme como yo los trato. A Dios trátame como yo te trato. Ese día, podrás decir que eres una buena pareja, un buen padre, un buen hijo, y un buen cristiano. Pero si insultas a los demás y te enojas cuando te insultan. Si humillas a los demás y te enojas porque te humillan. ¿Cómo quieres sembrar chiles y cosechar jitomates? Mi abuelita decía, no escupas al cielo, porque te cae la baba encima. Por eso dice el Señor en Lucas 6:31, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. ¿Qué pasaría si ahorita viniera Cristo y te dijera, hijo, a partir de hoy, te voy a tratar como tú me tratas? ¿Cómo te iría? Acuérdate, con la vara que mides, serás medido. Así es que si no lo hace por conversión, por lo menos hazlo por conveniencia. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que Cristo, al ver que la mayoría de los seres humanos no entendíamos lo que era amarnos a nosotros mismos, nos dio un mandamiento nuevo para que lo entendiéramos mejor. Ámense como yo los amo. Amar a nuestro prójimo, no ya como a nosotros mismos, sino como Cristo nos ama. Esto significa que si antes no te dejas amar por Cristo, si antes no experimentas la salvación y el amor de Cristo, si antes no tienes un encuentro personal con Cristo, jamás vas a poder aprender a aceptarte y amarte a ti mismo, y menos vas a poder aprender a amar al prójimo. Tengo que llegar a amar a mi hermano, como Cristo me ama, y Cristo me ha amado hasta la muerte, y muerte en una cruz. Un niño de 10 años, descalzo y temblando de frío, se asomaba a través de la vitrina de una zapatería. Una señora se acercó al niño y le dijo, mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana? Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos. Fue la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y lo adentró en la tienda, le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para el niño, preguntó si podría darle un recipiente con agua y una toalla, el empleado rápidamente le trajo lo que le pidió. Ella se llevó al niño a la parte trasera de la tienda, se quitó los guantes y le lavó los pies al niño, se los secó con la toalla. Para entonces el empleado llegó con los calcetines, la señora le puso un par de los calcetines al niño y le compró un par de zapatos. Juntó el resto de pares de calcetines y se los dio al niño. Ella acarició al niño en la cabeza y le dijo, no hay duda, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora. Mientras ella daba la vuelta para irse, el niño la alcanzó de la mano mirándola con lágrimas en los ojos y le preguntó con estas palabras, ¿es usted la esposa de Dios? No, hijo, solamente te estoy amando, con el mismo amor con el que Dios me ama a mí. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 1, versículo 22. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense, pues, unos a otros de todo corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
al aceptar la corrección, al aceptar que nos digan nuestras verdades, logramos purificarnos interiormente, y como fruto de esa purificación, brota el amor sincero a los demás. Debemos aceptar siempre la corrección como manifestación de amor. Ciertamente existen correcciones que a nosotros nos parece a veces muy duras, faltas de caridad, pero la verdad es que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra soberbia, no quiere dar su brazo a torcer, para reconocer dónde la hemos regado. Pidámosle a Dios un corazón humilde, para entender, que no por ser adultos, somos producto terminado, siempre tenemos algo que aprender, y siempre tenemos algo que enseñar. Seremos adultos físicamente, pero espiritualmente, siempre debemos ser niños en las manos de Dios. Niños que entendemos que tenemos derecho a regarla mientras que estamos aprendiendo, y que para aprender debo saber recibir la corrección de los que Dios nos ha puesto como guías, sabiendo que de esta manera Dios nos muestra su amor. Yo estoy segura que tú no corriges a todo mundo, sino solamente a aquellos a quienes amas, de quien te sientes responsable y de quien te preocupas por ellos. Pues igualmente, nadie te va a corregir, más que las personas que verdaderamente te aman. Déjate amar, no te resistas. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. En este Evangelio, Dios quiere que no solo seamos discípulos, sino también maestros, que enseñemos a los demás a obrar correctamente. Por eso el Señor nos dice que si vemos a nuestro hermano hacer el mal, vayamos y se lo digamos. ¡Ojo! Decírselo a quien cometió el error. Porque la gran mayoría de personas, solemos decírselo a todo el mundo, cuchicheando, chismeando, criticándolo, pero al interesado, nunca le decimos nada. En esa lectura Dios nos dice que antes que decírselo a nadie más, se lo debemos decir al interesado. Si éste no escucha, acudir a otras dos personas, que tú veas que tienen sabiduría y amor, para que te apoyen. Si aún así no te escucha, coméntalo en la comunidad, para que con la oración de todos y pidiéndole a Dios la luz de su espíritu, pueda esta persona abrir su corazón. Si aún así no reacciona, apártate de él. ¿Por qué? Bueno, primero para no contagiarnos, y segundo porque el Señor nos lo dice claramente en Mateo 7:6. No tiren las cosas sagradas a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Eso sí, aunque nos apartemos de esa persona, no obstante, el Señor nos da el recurso de la oración de intercesión, para salvar a esa persona. Por eso nos dice, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, se los concederé. O sea, apártate de él, pero ora por él. Recuerda que los seres humanos sin Dios no podemos hacer nada bueno. Y solo con Dios podemos llegar a hacer el bien que queremos y dejar de hacer el mal que no queremos. Cuenta una fábula antigua, que una región lejana, a mitad de un verano severo, estaba un escorpión molesto por los efectos del calor. Como vio a un león dormitando cerca, quiso convencerlo para que lo pasara en sus espaldas por el río, hasta el otro lado de la selva tropical. Sé que eres el rey de la selva, valiente y temerario, por esto y más te pido que me pases en tu lomo a través del río, indicó el escorpión. ¿Cómo crees que yo te voy a hacer tal servicio?, reparó el león. No es que tenga miedo, pero puede ser que en la travesía me claves tu aguijón venenoso y no quiero morir. No seas tonto, argumentó el escorpión, yo no puedo hacerte eso, ¿no te das cuenta de que al morir tú, moriría yo ahogado? Además, noto que tienes miedo a pesar de ser el rey de la selva. Estos argumentos despertaron el orgullo del león y accedió a llevarlo a la otra orilla del río. Cuando iban llegando al final del trayecto, el escorpión se apoyó en sus patas y hundió furiosamente la lanceta venenosa en el lomo del león. Este se estremeció y empezó a hundirse. ¿Por qué me haces esto, si me habías prometido que no me envenenarías?, murmuró el león. No seas iluso.
¿Qué no ves que soy un escorpión? Es mi naturaleza y no puedo evitarlo, aunque muera. Recuerda, el hombre sin Dios, está destinado por el pecado original, a hacer el mal que no quiere, en lugar del bien que quiere. Y esas personas ilusas, que creen que su pareja, su hijo, su hermano va a cambiar solo porque prometieron que iban a hacerlo, porque dijo que se iba a proponer a hacerlo, pero sin acercarse a Dios, sin arrepentirse, sin convertirse, sin confesarse, van a sufrir una gran decepción. ¡Ojo! Tarde o temprano, una persona que no se acerca a Dios, prometa lo que prometa, va a volver a caer. Por eso el Evangelio nos dice que nos alejemos de la persona que no quiera abrirse al arrepentimiento, a la conversión, porque como el escorpión, van a terminar encajándonos su lanceta. ¿Y quiénes son los que no se abren al arrepentimiento? Los que no aceptan la corrección. La única manera de garantizar el cambio en una persona, es que ésta, una vez que es corregida, en lugar de echar culpas, se arrepienta, se convierta, se confiese, y adquiera por medio de la absolución sacramental, la gracia santificante, para dejar de ser escorpión y empezar a ser hijo de Dios, empezar a ser una persona capaz de no solo querer hacer el bien, sino capaz de realizarlo. Por eso Pablo nos dice en la segunda lectura, que la clave para cumplir el primer mandamiento, y poder llegar a amar al prójimo, es empezar a dejarme amar, perdonar, corregir, por Cristo mi Señor, por los que el Señor Jesús me ha puesto como guías, y así aprendiendo a amarme a mí mismo, poder llegar a amar a los demás. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 3. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque el mundo diga cada quien su vida, Dios nos dice que nos cuidemos unos a otros. Normalmente una mamá, cuando tiene que salir fuera, suele decirle a su hijo mayor, que cuide a los menores, y les pide que se cuiden unos a otros. Bueno, Dios nos pide a los que sabemos un poquito más que los demás, que los cuidemos, y como manifestación de ese cuidado, reprenderlos cuando vemos que están haciendo algo mal. Y a los que somos reprendidos, nos pide que reconozcamos nuestros errores, nos arrepintamos y pidamos perdón de ellos, para que la conversión sea una realidad en nuestras vidas y podamos alcanzar nuestra santificación y nuestra salvación. Adán perdió el paraíso, porque en lugar de reconocer su culpa, arrepentirse y pedir perdón, le echó la culpa a Eva. Si tú sigues echándole la culpa a los que te corrigen, diciendo que te corrigieron feo, que no te lo dijeron con el amor que tú esperabas, que le faltó caridad al que te corrigió, etc., inventando 1 y 1000 pretextos para no aceptar tu culpa, como Adán y Eva, tú también vas a perder el paraíso. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y se perdonarán todos sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Veamos hasta dónde es importante insistir en la denuncia, ya que si gracias a ella, nuestro hermano se convierte, bien valió la pena, los chismes, las críticas, los insultos, los malos ratos que pasamos, al querer ayudar a aquel hermano a corregir su vida. Ya que no solo salvamos el alma de un hermano, sino también salvamos la nuestra. Pero si nosotros al ver a alguien extraviarse lejos de la verdad, no le hacemos volver, por miedo a que se enoje, nos insulte, hable de nosotros, nos critique, perdamos su amistad, etcétera, etcétera. Y debido a eso, ese pecador nunca endereza su mal camino, él se va a condenar, pero nosotros también, por no haberle reprendido. En cambio, si nosotros le reprendemos, y él no quiere hacernos caso, él se condenará, pero nosotros, nos habremos salvado. Vuelvo a insistir lo mismo que comentaba en la misa del domingo pasado.
El mundo se está condenando, porque los buenos no hablamos, nos quedamos callados, dejando que el mal, a gritos guíe al ignorante a su perdición. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11 y 5. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. 5. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige, no te desanimes cuando te reprenda. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos dice el Señor que, si recibimos la corrección como instrucción, no duele. Pero si la recibimos como corrección, al momento, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo herido se resiste a recibirla. ¿Qué pasaría si cambiamos el orgullo por la humildad? Pues pasaría que esa corrección, se convertiría en instrucción, y a la larga nos traerá frutos de paz y santidad. Un niño pidió a su papá le comprara de regalo unos patines, para su cumpleaños. El papá se los compró, y se los regaló. En cuanto recibió el regalo el niño, se puso los patines. Al verlo el papá, y sabiendo que su hijo no sabía patinar, se acercó al niño y le dijo: «Hijo, déjame enseñarte a patinar, tú no sabes, y te puedes lastimar». El niño, lleno de prepotencia, desdeñando la ayuda de su padre, le respondió: «Yo puedo solito», y se lanzó hacia el frente, cayéndose estrepitosamente, y golpeándose fuertemente. El papá inmediatamente corrió en su ayuda, y volvió a decirle: «Hijo, déjeme enseñarlo a patinar, usted no sabe, y va a lastimarse». A lo que el niño contestó enfurecido: «Yo puedo solito», y se lanzó de nuevo, y la caída fue todavía más fuerte que la anterior. El papá, presuroso, corrió a auxiliar al niño, y volvió a decirle: «Hijo, usted no sabe patinar, déjeme enseñarlo». El niño, aún más lleno de orgullo, contestó aún más fuerte: «Que yo puedo solito». Y esta vez se lanzó con más fuerza, de tal manera que no solo se cayó, sino que rodó por las escaleras, pegó contra la puerta y rebotó contra la pared. El papá, ni tardo ni perezoso, bajó a auxiliar a su hijo, y cuando se inclinó a ayudarlo, el niño le reclamó: «Por tu culpa, papá». A lo que el papá respondió: «Por tu culpa, tontito. Si desde la primera vez te hubieras dejado corregir e instruir, no te hubieras lastimado tanto». Así nosotros, Dios nos dice: «Hijo, tú no sabes ser feliz, no sabes vivir bien tu vida, déjame enseñarte». Y nosotros respondemos como el niño: «Yo puedo solito». Y cuando nos va como en feria, terminamos culpando a Dios: «Por tu culpa, Señor», a lo que Dios nos responde: «Por tu culpa, tontito». ¿Sabes cuántos sufrimientos te hubieras ahorrado en tu vida, si hubieras hecho caso de las correcciones que Dios te hacía, a través de tus autoridades? ¿Sabes cuántos sufrimientos te hubieras ahorrado si te hubieras dejado instruir y enseñar? Estás a tiempo, deja de sufrir en balde. Deja el orgullo, la soberbia, la prepotencia y humildemente déjate corregir e instruir, por aquellos que Dios ha puesto a tu cargo. Septiembre. Es el mes que nuestra Iglesia Católica ha designado como el mes de la Biblia, para que en este mes, oremos y trabajemos con mayor ahínco, para que la palabra de Dios sea conocida por todos los católicos bautizados. Por eso pedimos más fuertemente su oración, ya que en los centros de misión, estamos llegando a la etapa final, de los cursos de este año, y rogamos en el nombre de Jesús a Dios nuestro Padre, que permita que este año, haya mucho fruto, y derrame su Espíritu Santo en abundancia, para que todos los llamados, den una respuesta llena de amor, comprometida y responsable, y haya más enviados, para trabajar en la viña del Señor. También pedimos su oración para que el Señor nos dé sabiduría a todos los coordinadores para tomar las mejores decisiones para el trabajo del próximo año. Saber qué centros de misión cerrar, qué centros de misión abrir, cómo distribuir a los servidores en los centros de trabajo. En pocas palabras, cómo realizar su voluntad y darle gloria con nuestro trabajo y con nuestra misión evangelizadora. Pedimos oración por todas las misiones que tenemos en puerta.
Jesús Buen Pastor, Quinta Catalina, Santa Isabel y Tlajomulco, para que Dios nos siga llenando a través de su Espíritu Santo, de gracia, bendición, sabiduría, amor, fe, fortaleza, y para que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por Lolita Solís, por Marta Atilano, por Lupita García, por Antonio y su familia, por los hijos de Silvia, por María Bando, por la hija de Lisa, por Eli, por Olga, por Gerardo, por José y Emérita, por Juan Carlos, por Estoyan, por Carlos, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por Lili y Abraham, por Tere y Daniel, por Betty y José Luis, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor necesidades nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años en este mes de septiembre, muy especialmente por nuestros coordinadores. María Lupita Buenrostro, José Luis Santana, cumplen años el 6 de septiembre, Mago Gómez 8 de septiembre, Mabiel Amador 12 de septiembre, Rocío Romero 24 de septiembre, para que Dios les siga llenando de amor, gracia y bendición. Sigamos orando por el programa de radio en Estados Unidos, para que Cristo Jesús nuestro Señor, nos siga llenando de amor, sabiduría, gracia y bendición a todos los que participamos. Anuncio importante para todos los coordinadores. La Junta para Evaluación y Preparación de Curso Primero Dios, tendrá lugar el jueves 14 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga hoy y siempre y que nos permita seguir perseverando día a día, hasta alcanzarle como Él nos ha alcanzado. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Carmen Medina.